En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué de la vida después de la muerte? Una pregunta que muchos se hacen, cristianos tibios y gente secular, es: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué evidencias aparte de la Biblia podemos obtener para ver si en realidad existe vida después de la muerte? Hay que notar que existen personas que creen en Dios solo como un Dios creador. Algunos creen en la teoría del Big Bang, otros en las mentiras de Charles Darwin. Pero ¿cómo podríamos tratar de evangelizar a alguien y tratar de hacerle ver que existe un Dios creador sin usar la palabra de Dios? Ya que si no creen en Dios, no les podemos hablar conforme la bendita palabra de Dios. Bien, vamos a tratar de hacer comprender a alguien que no cree en Dios y que hay vida después de la muerte, que no cuando muere el ser humano, ahí se termina todo. ¿Cree usted, querido oyente, en el aire, que todo ser humano y toda planta necesita para nuestra existencia? Usted me podría decir hasta con un cierto tono burlón: claro que sí, si no existiera no podríamos vivir, es muy necesario para que podamos respirar. Entonces, si creemos que existe el aire, el viento, entonces, ¿qué forma tiene? ¿Podemos observar su color? ¿Podemos retenerlo y guardarlo donde nosotros queramos? No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que podamos hacer eso? Bien, pero si estamos de acuerdo que existe, aunque no lo podamos ver, solo sentir. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Cuando platicamos, escuchamos música, escuchamos el canto de las aves, podemos escuchar las palabras, la música que sale de la radio, el trino de las aves, pero no podemos ver las palabras que salen de nuestra boca. Igual el sonido, la música que sale de la radio, el trinar de los pajarillos, aunque sí podemos escucharlas, entonces existen, aunque no podemos mirarlas. Ahora, mire hacia arriba. Si es de día y no hay nubes a simple vista, usted no podrá ver nada, solo mirará el cielo. Pero ¿cuántos correos electrónicos, fotos, mensajes de textos, llamadas telefónicas y toda clase de información que cada día circula por nuestro espacio
Son millones y millones que cada día circulan por nuestro cielo. Están circulando, pero no los podemos ver. Si fueran visibles, la verdad que le aseguro que taparían el sol y no lo pudiéramos ver de tanto tráfico cibernético que hay. Creo que va entendiendo, ¿verdad? Mire, aunque haya cosas que se ven, existen. Aunque haya cosas que no se ven, existen. Están allí, aunque usted no las pueda ver. De la misma manera es Dios, que aunque no le podemos ver, pero si usted se lo permite, entonces podrá sentirlo. Podemos experimentar su presencia en nuestras vidas a través de la fe. Y esto de la fe es creer en lo que no se ve. Eso es la fe, que solamente a través de ella es que podemos darnos cuenta de la existencia de nuestro Creador y Dios. Muchos cuestionan la continuidad de la vida después de la muerte física, aludiendo y argumentando que nadie ha regresado para contarlo. Pero está muy equivocado. Déjeme decirle que eso es lo que piensa la mayoría de la gente que no conoce a Dios. Pero ese es un grave error, porque sí hay un hombre que sí volvió de la muerte, y ese hombre se llama Yeshua, el Cristo de Nazaret. Él regresó de la tumba y hay pruebas irrefutables de que Él estuvo entre nosotros, que murió y regresó. Algunos también dicen que ya pasaron más de 2000 años y tal vez lo que dice la Biblia no sea tan real como algunos creen. Pero sin embargo, ¿cuánta gente cree ciegamente en los libros e historias que narran las vidas de Colón, de Napoleón, de Nostradamus, de Edison y tantos grandes hombres de la historia de la humanidad que pasaron por este mundo hace cientos de años, y damos crédito de todo lo que se dice de ellos, lo que han aportado y a quienes escribieron sobre sus biografías? Entonces la pregunta es, ¿por qué no creer que Dios vino a este mundo en la persona de Yeshua, el Cristo, para dejarnos no solo un mensaje de vida, sino además una esperanza de vida eterna? Algunos creen en fábulas literarias como Don Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, libros de ciencia ficción que muchos le han dado cierta credibilidad, que lo toman como personas que en realidad existieron, y lo cual es una verdadera fábula. El primero escrito por Cervantes y el segundo por William Shakespeare. Estos son meras obras de teatro y cuentos, pero que sin embargo muchos las han tomado como casos reales. Ahora, si creemos en esas fábulas, ¿por qué no creer en la bendita palabra de Dios, que hay mucha evidencia de su existencia, que le escribieron más de 40 autores inspirados por Dios mismo? Ahora, para tratar de entender a la gente que no cree en Dios, ¿qué clase de personas son las que no creen en Dios? Y aquí necesitamos aplicar palabra de Dios.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 53:1. De acuerdo a la bendita palabra de Dios, las personas que no creen en Dios es el necio. Y en la Real Academia Española lo describe de la siguiente manera. Adjetivo de necio: ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber, falto de inteligencia o de razón, terco y porfiado en lo que se hace o se dice. Según la Real Academia Española, las personas que niegan a Dios son personas ignorantes, y esta ignorancia es hacia Dios, que no tiene nada que ver con su nivel académico. Su ignorancia es completamente a todo lo relacionado con la existencia a Dios. Y esa ignorancia se debe a que no tienen sabiduría. Le falta inteligencia para comprender las cosas celestiales, y en su ignorancia, aún sin tener pleno conocimiento, se hacen tercos y porfiados en sostener la inexistencia de Dios, aunque se le compruebe lo contrario. Desde adentro de su corazón dice que no hay Dios. Ante esta situación, y al estar siempre con una persona incrédula, atea, siempre es recomendable no usar mucha sabiduría bíblica, y debemos hablar con mansedumbre y seguridad. Hablemos de nosotros mismos, del cambio que Dios por medio de Cristo ha hecho en nosotros, y tratar siempre con respeto. En este mismo sentido, es importante mostrar respeto por las personas que cuestionan nuestra fe. Reverencia es la palabra que usó el apóstol en 1 de Pedro 3:15. La educación y los buenos modales pueden dejar una buena impresión y un testimonio favorable delante de quienes nos cuestionan. Algo que debemos evitar es no discutir. Cuando estemos hablando con alguien que cuestiona nuestra fe, tengamos cuidado de no caer en pleitos y provocaciones. No debemos llegar al extremo de discutir ni levantar la voz. Tampoco es necesario discutir acerca de cuestiones doctrinales. El apóstol Pablo decía: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14:1. Para ir finalizando, pongamos atención a estos cuestionamientos del incrédulo. El incrédulo dice que Dios no existe, pero la verdad es que no existe solo para él. Porque si miras a quienes te rodean, miles, millones de personas creen en Dios. El que tú no tengas a Dios, te equivocas cuando dices que Dios no existe. Lo correcto sería que dijeras: yo no tengo a Dios, porque como puedes ver, quienes te rodean sí sienten a Dios, y por eso dicen: Dios existe. Luego el asunto no es que Dios no exista, sino que tú no lo tienes. ¿Puede un enfermo decir que no existe la salud en el mundo, cuando lo más correcto sería decir: yo no tengo salud, estoy enfermo? O que un ciego afirme que no existe la luz en el mundo solo porque él no puede apreciarla. Un reo puede decir: no hay libertad, pero eso no significa que no exista. Tampoco un sordo puede decir que no existen los sonidos solo porque no los escucha. De modo que si dices que Dios no existe solo porque tú no
tienes, no lo tienes, eso no significa que nadie más lo tenga o que no exista. En todo caso, y ya para finalizar, si la persona con quien se debate este tema te permite orar por tal persona, es ganancia, ya que por la oración esta persona puede llegar a los caminos de Dios por medio de que el Espíritu Santo obre en su vida. Al aceptar la persona dicha petición de oración, habremos ganado el debate. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual. Bendiciones.